me involucré con el hermano menor de mi pareja, solo quería experimentar esa sensación, y ahora todos me miran con desprecio. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Cuando me casé con Nicolás, creí que mi vida había alcanzado el máximo nivel de estabilidad y seguridad. Era el hombre que cualquier mujer anhelaría, trabajador, comprometido, con un sentido del deber inquebrantable. Desde el primer día, supe que sería un esposo excepcional, alguien que siempre estaría a mi lado, sin importar las circunstancias. Nunca dudé de su amor ni de su lealtad, y eso me hacía sentir afortunada. Nuestra relación era serena, sin grandes sobresaltos, sin peleas dramáticas ni celos infundados, todo era medido, adecuado, equilibrado. Al principio, esa seguridad me hacía sentir bien, pero con el tiempo, esa misma estabilidad empezó a parecerme monótona. Pasaron los meses, luego los años, y la emoción de aquellos inicios se fue desvaneciendo lentamente. Nicolás seguía siendo el mismo hombre confiable de siempre, y aunque no tenía quejas concretas, había una sensación persistente de que algo faltaba. Y entonces, llegó Martín. No es que no hubiera estado presente anteriormente. Martín, el hermano menor de Nicolás, siempre había sido parte de su vida y de su familia. Durante mucho tiempo, solo lo vi como eso, el hermano menor, el chico responsable, el orgullo de sus padres. Su presencia nunca me había causado inquietud, pero de repente, comencé a notarlo de una forma diferente. Quizás fue su manera de hablar, siempre pausada y segura, o su trato hacia los demás, lleno de una amabilidad que no parecía forzada. Tal vez era su forma de moverse, con esa confianza natural que tienen quienes saben que están en el camino correcto, o tal vez simplemente era que parecía ser todo lo que Nicolás era, pero con algo más. Algo menos rígido, menos predecible. No podría decir en qué momento exacto cambió mi percepción de él, pero una vez que lo hizo, fue imposible ignorarlo. Al principio, todo fue inofensivo. Observaciones triviales, pensamientos fugaces que desechaba tan rápido como llegaban. Me repetía que no significaba nada, que era normal notar cuando alguien es atractivo o interesante. Después de todo, no estaba haciendo nada malo. Pero esos pensamientos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, más persistentes. Me sorprendía esperando con ansias las reuniones familiares solo para verlo, buscando excusas para hablar con él más de lo necesario. Me di cuenta de que me preocupaba más por mi apariencia en los días que sabía que lo vería, esforzándome en los detalles de mi vestimenta o en cómo arreglaba mi cabello. Me decía que era solo una tontería, un pequeño juego que ocurría solo en mi mente. Pero una parte de mí sabía que estaba cruzando un terreno peligroso. Martín, por su parte, parecía completamente ajeno a todo. Seguía siendo el mismo chico recto y responsable, siempre atento y educado, manteniendo una distancia adecuada. No había en él ningún indicio de segundas intenciones, ninguna señal de que estuviera consciente de lo que sucedía en mi mente, y quizás, precisamente por eso, mi interés en él creció aún más. Porque si hubiera sido como otros hombres, si hubiera mostrado alguna intención desde el principio, tal vez lo habría rechazado con facilidad. Pero su indiferencia solo hacía más tentadora la idea de quebrantar su integridad, y así, sin que él lo supiera, el juego había comenzado. Cuanto más intentaba ignorar esos pensamientos, más presentes estaban. Era como si una pequeña semilla se hubiera sembrado en mi mente, y con cada interacción con Martín, esa semilla germinaba, creciendo lenta pero implacablemente. Me repetía que no significaba nada, que simplemente era el resultado de una rutina matrimonial monótona, de la estabilidad excesiva que Nicolás me ofrecía. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Comencé a buscar excusas para estar cerca de Martín sin que pareciera intencional. Si había reuniones familiares, me aseguraba de sentarme cerca de él, fingiendo que era una coincidencia. Si Nicolás mencionaba que su hermano necesitaba ayuda con algo, me ofrecía ayudar sin que nadie me lo pidiera. Me volví más atenta a sus hábitos, a sus gustos y disgustos, a la manera en que hablaba sobre sus planes futuros. Martín tenía una forma de ver la vida que era refrescante, con una energía que contrastaba con la de Nicolás, quien ya estaba en su zona de confort. No era que Nicolás hubiera cambiado. En realidad, siempre había sido así, práctico y estable, pero ahora, todo lo que antes me parecía reconfortante comenzó a parecerme aburrido. Sentía que Nicolás daba por sentada nuestra relación, que la chispa de los primeros años se había desvanecido y que él ni siquiera lo notaba. Nunca me faltaba nada, y él era un buen esposo, pero eso no evitaba que me sintiera inquieta. A diferencia de Nicolás, Martín aún tenía esa hambre de vida, ese impulso de querer hacer más, explorar más, vivir más. Me fascinaba escucharlo hablar de sus proyectos, de sus ambiciones. No tenía la misma rigidez de su hermano, y eso lo hacía peligrosamente atractivo. Me sentía culpable, pero no lo suficiente como para detenerme. Martín no tenía idea de lo que pasaba por mi cabeza, y eso solo me daba más control sobre la situación. Yo podía medir mis palabras, mis gestos, elegir qué mostrar y qué ocultar. Si sentía que me estaba excediendo, podía dar un paso atrás y fingir que nada había pasado. Pero cuanto más jugaba con esa línea, más difícil se volvía retroceder.
Hubo un día en particular que marcó un punto de no retorno. Una tarde cualquiera, Nicolás y yo visitamos la casa de sus padres. Martín estaba allí, como siempre, y en algún momento de la conversación, mencionó que había estado entrenando para una carrera. Me pareció interesante, un detalle más sobre el que lo hacía aún más admirable. Bromeé diciendo que me encantaría entrenar con él, aunque sabía que no tenía la disciplina para hacerlo. Martín sonrió y dijo que si realmente quería intentarlo, podía ayudarme. Acepté, sin pensarlo demasiado, sin darme cuenta de lo arriesgado que era. Desde ese día, comencé a encontrarme con Martín más seguido, con la excusa del entrenamiento. Nicolás no sospechaba nada, porque en su mente, todo era perfectamente inocente. No había razones para desconfiar de su propio hermano ni de su esposa. Al principio, realmente intenté enfocarme en el ejercicio, pero cada sesión se volvía una oportunidad para hablar más con Martín, para conocerlo más. Con el tiempo, esos entrenamientos dejaron de ser solo físicos y se convirtieron en largas conversaciones. Me encontré confesándole cosas que no le decía a Nicolás, hablando de temas que con mi esposo se habían vuelto rutinarios y sin emoción. Era una sensación peligrosa, porque no se trataba solo de atracción física. Me gustaba estar con Martín, escuchar su risa, ver su expresión cuando hablaba de algo que le apasionaba. Me gustaba demasiado, y lo peor de todo era que él aún no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Siempre fui consciente del tipo de persona que era Martín. Por eso, cuando empecé a notar ciertos detalles en su comportamiento hacia mí, no pude evitar sentirme intrigada. Decidí jugar con eso. No con la intención de llevarlo hasta el final en ese momento, sino para probar los límites, para ver hasta dónde podía llegar sin que se diera cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Comencé con detalles mínimos, casi inocentes: rozar accidentalmente su mano al pasarle un vaso, inclinarme un poco más de lo necesario cuando estaba cerca, permitir que mi perfume lo envolviera cuando nos encontrábamos en el mismo espacio. Observaba su reacción cada vez, analizando cada pequeño cambio en su expresión, cada vacilación en su mirada. Poco a poco fui escalando, haciendo que mis palabras tuvieran una carga adicional, que mis gestos parecieran casuales pero con un propósito detrás, comentarios disfrazados de halagos inofensivos, bromas con doble sentido que lo hacían desviar la mirada con incomodidad, pero sin alejarse del todo. Notaba su lucha interna, su deseo de mantenerse firme en sus principios y la creciente dificultad para hacerlo. Hubo un momento en particular que marcó el punto en el que su resistencia comenzó a ceder. Una tarde en la que Nicolás no estaba en casa, Martín vino a ayudarme con un problema en la cocina. La plomería había fallado y él, siempre tan servicial, se ofreció a arreglarlo. Lo observé trabajar, su espalda ancha inclinada sobre el fregadero, la forma en que sus brazos tensaban la tela de su camisa. Me acerqué, lo suficientemente cerca como para que nuestra proximidad se sintiera fuera de lugar. Le pasé una herramienta, asegurándome de que nuestros dedos se rozaran. No fue intencionalmente prolongado, pero el efecto fue inmediato. Su mandíbula se tensó y su respiración cambió sutilmente. «Gracias», murmuró sin mirarme, centrado en su tarea. No respondí, solo me quedé allí, permitiendo que la incomodidad se instalara en el aire. Lo dejé lidiar con esa sensación, con esa lucha interna entre lo que debía hacer y lo que estaba sintiendo en ese momento. Y lo más importante, dejé que se preguntara si todo era producto de su imaginación o si realmente estaba ocurriendo algo más. No hice nada más ese día, no era necesario. Solo planté la semilla y la dejé crecer. Después de aquella tarde, todo cambió, no de una manera drástica, pero sí en pequeños detalles que confirmaban que mi estrategia estaba funcionando. Martín comenzó a mostrarse más reservado conmigo, pero al mismo tiempo más atento. Parecía estar en constante conflicto consigo mismo, tratando de mantener la distancia, pero al mismo tiempo, encontrando razones para quedarse cerca. Yo, por mi parte, fui aumentando la intensidad de mis juegos. Todo de manera sutil, nada demasiado obvio como para que pudiera acusarme de algo, pero lo suficiente como para que sintiera que algo estaba ocurriendo. Aprovechaba cada oportunidad para estar cerca de él, para hablarle en un tono más bajo, para inclinarme apenas lo necesario para que sintiera mi presencia de una forma más personal. La verdadera prueba llegó una noche en la que Nicolás organizó una cena con amigos en casa. Martín también estaba invitado y, como siempre, se mantuvo en su papel de hombre impecable, conversando con todos, riendo en los momentos adecuados, demostrando su educación y su carácter intachable. Pero yo podía notar la tensión en su cuerpo, la forma en que sus ojos me buscaban sin querer hacerlo, la manera en que su respiración se alteraba cuando pasaba cerca de él. Decidí dar el siguiente paso. Durante la cena, me aseguré de sentarme a su lado. No demasiado cerca como para que fuera evidente, pero lo suficiente para que sintiera mi presencia. En algún momento de la conversación, mientras Nicolás hablaba con los demás, incliné mi cuerpo ligeramente hacia Martín, acercando mis labios a su oído. ¿Te sientes incómodo?, susurré apenas, con una sonrisa casi imperceptible. Él se tensó de inmediato, sus manos se cerraron en puño sobre sus piernas. No respondió, pero no necesitaba hacerlo. La reacción en su cuerpo era suficiente para saber que lo había atrapado.
Me alejé como si nada, continuando con la conversación general, dejando que la incertidumbre se instalara en su mente. Lo observé durante el resto de la noche, como trataba de evitarme, como intentaba concentrarse en cualquier otra cosa, pero fallando miserablemente. Y lo más importante, como su actitud había cambiado completamente desde la primera vez que intenté jugar con él. Ya no era solo incomodidad, ahora había algo más en su mirada. Algo que luchaba por esconder, pero que estaba ahí, creciendo poco a poco. Y yo sabía que era cuestión de tiempo antes de que la semilla que había plantado diera su fruto. Desde aquella noche supe que Martín ya no era el mismo. Lo veía en la forma en que evitaba cruzar miradas conmigo, en cómo sus respuestas eran más cortantes, en la rigidez de su postura cada vez que estaba en la misma habitación que yo. No era el mismo hombre tranquilo y seguro de sí mismo que había sido al principio, ahora estaba nervioso, tenso, consciente de cada uno de mis movimientos. Y lo mejor de todo era que intentaba luchar contra ello, intentaba mantenerse firme en su papel de hombre correcto. Pero lo tenía atrapado, me aseguré de seguir con el juego, sin hacer nada demasiado evidente, pero siempre empujando un poco más. Dejando que la duda creciera en su interior, que la culpa se mezclara con el deseo. Me encantaba ver cómo se debatía entre lo que debía hacer y lo que empezaba a querer, y yo disfrutaba al ver cómo poco a poco, sin que se diera cuenta, estaba cediendo. La primera vez que falló fue una tarde en la que Nicolás había salido por trabajo. Sabía que Martín vendría a la casa a recoger unos documentos que su hermano le había pedido, y sabía que esta vez su resistencia estaba en su punto más frágil. Cuando llegó, lo recibí con la misma naturalidad de siempre, con una sonrisa ligera y un tono de voz calmado. Pero esta vez hice algo diferente, esta vez dejé de lado la sutileza. Me acerqué más de lo necesario cuando le entregué los papeles, dejando que mi perfume lo envolviera. No me alejé inmediatamente, dejé que el momento se prolongara un segundo más de lo normal, noté cómo tragaba saliva, cómo sus manos se tensaban alrededor de los documentos, cómo su respiración se alteraba. ¿Algo pasa, Martín? Pregunté con una voz suave, fingiendo inocencia. Él negó rápidamente, pero sus ojos lo delataron, estaban oscuros, llenos de algo que él mismo no quería admitir. Puse una mano ligera sobre su brazo, apenas un roce, pero fue suficiente. Su reacción fue inmediata, un paso atrás, una respiración entrecortada, como si acabara de cometer un error imperdonable. Tengo que irme, dijo en voz baja, dándose la vuelta apresuradamente. Y supe en ese momento que había ganado. Porque si hubiera estado realmente seguro de sí mismo, si realmente no hubiera sentido nada, no habría reaccionado de esa forma. Lo dejé ir esa vez, pero ya no había vuelta atrás. La grieta estaba ahí, y ahora solo tenía que hacerla más grande. Después de aquel día, Martín trató de mantenerse alejado de mí, evitaba venir a la casa cuando Nicolás no estaba, acortaba las conversaciones, buscaba excusas para no quedarse mucho tiempo en el mismo espacio que yo. Pero lo único que lograba con eso era demostrarme que lo que estaba sintiendo era real. Y yo no iba a permitir que se escapara tan fácilmente. Una oportunidad perfecta llegó cuando Nicolás organizó un viaje de negocios y estaría afuera todo el fin de semana. Sabía que Martín vendría a la casa para cuidar asuntos pendientes de su hermano. Me preparé para ello, esa noche, me aseguré de que todo fuera perfecto. Me vestí de una forma que no era demasiado provocativa, pero sí lo suficientemente llamativa para que notara cada detalle. Me aseguré de que el ambiente fuera íntimo sin parecer forzado, de que la conversación se sintiera casual, de que la atención creciera de forma natural. Martín llegó con su actitud de siempre, fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que no pasaba nada. Pero esta vez, no lo dejé escapar. Nos sentamos en la sala a conversar, como lo habíamos hecho tantas veces antes, pero esta vez con un peso distinto en el aire. Él intentó mantener la distancia, pero cada vez que hablaba, su mirada se desviaba hacia mí sin quererlo. Sus manos se movían con inquietud, como si no supiera qué hacer con ellas. En un momento, le serví una copa de vino y alargué demasiado el momento al pasársela, nuestros dedos se rozaron, y esta vez él no retrocedió de inmediato. Lo miré fijamente, sosteniéndole la mirada, esperando a ver qué hacía. Él no se movió, fue entonces cuando lo supe. Ese era el momento. Esa noche en la sala de estar, cuando nuestras miradas se encontraron en aquel silencio cargado de tensión, supe que Martín había llegado a un punto en el que no podía seguir negando lo que estaba ocurriendo entre nosotros, podía ver el conflicto en sus ojos, esa lucha interna entre su moral y el deseo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Yo no tuve que hacer mucho. Todo lo que él había intentado contener durante semanas estaba a punto de desbordarse, y lo único que necesitaba era un pequeño empujón. Dejé la copa en la mesa con un movimiento lento y me incliné apenas un poco hacia él. No lo toqué, no dije nada comprometedor. Solo me quedé ahí, dejando que fuera él quien decidiera qué hacer, y lo hizo. En un impulso que ni siquiera creo que él mismo entendiera, acortó la distancia entre nosotros y sus labios se encontraron con los míos. Fue torpe al principio, como si estuviera luchando contra sí mismo incluso en ese momento, pero no tardó en dejarse llevar. Sus manos, temblorosas al inicio,
Se aferraron a mi cintura como si de pronto se hubiera dado cuenta de cuánto me había deseado todo este tiempo. No hubo marcha atrás después de eso. Lo que comenzó como un momento de debilidad pronto se convirtió en algo más, no fue solo una vez, ni solo una noche. A partir de ese momento, Martín y yo cruzamos un límite que ya no podíamos ignorar. Al principio, él intentó fingir que había sido un error, que no volvería a suceder, se distanció por algunos días, tratando de convencerse de que todavía podía arreglarlo. Pero era demasiado tarde. La semilla ya estaba plantada, y cada vez que nos veíamos, la atracción era demasiado fuerte para resistirla. Yo lo busqué. Sabía exactamente cómo manipularlo, cómo hacer que bajara la guardia. No tenía que hacer demasiado, un roce accidental, una mirada prolongada, una conversación que comenzaba inocente pero que poco a poco se desviaba hacia algo más. Y cada vez que cedía, lo hacía con más intensidad, con menos culpa, con más necesidad. Martín, el hombre intachable, el ejemplo de la familia, estaba ahora envuelto en una relación prohibida conmigo, la esposa de su hermano, y lo peor de todo es que le estaba gustando. Se convirtió en un juego peligroso, uno que yo disfrutaba más de lo que debía. Nicolás seguía ajeno a todo, confiado en su hermano, confiado en mí, me sentía poderosa, capaz de manejar la situación sin ser descubierta. Pero como todo juego de este tipo, no podía durar para siempre. No fue Nicolás quien sospechó primero, fue alguien más. Una de las amigas de la familia, alguien que siempre había tenido una mirada perspicaz y que conocía demasiado bien a Martín. No sé qué fue lo que la hizo darse cuenta, si fueron las miradas furtivas, los silencios incómodos o la forma en que Martín y yo reaccionábamos cuando estábamos cerca el uno del otro, pero lo supo. No tardó en comentarlo con Nicolás. Él, al principio, se rió de la idea, no podía concebir que su hermano menor, aquel en quien más confiaba, pudiera traicionarlo de esa manera. Pero las dudas quedaron sembradas. Y entonces Nicolás empezó a observar, noté el cambio en él. Sus preguntas eran más incisivas, sus miradas más analíticas. Dejó de dar por sentado que todo estaba bien y comenzó a poner atención en los detalles, me di cuenta de que ya no podía moverme con la misma libertad de antes, de que cada excusa tenía que ser perfectamente calculada. Pero incluso con todas mis precauciones, no fui lo suficientemente cuidadosa. Una noche, cuando creía que Nicolás estaba fuera por trabajo, Martín y yo nos encontramos en su departamento, habíamos bajado la guardia, seguros de que nadie nos estaba observando. Pero nos equivocamos. Nicolás había mentido sobre su viaje, y nos siguió. Nos descubrió juntos. Nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando nos vio, fue peor de lo que había imaginado. No hubo gritos, no hubo maldiciones. Solo un silencio cargado de algo que me heló la sangre, pero con una mirada que daba miedo. Martín quedó paralizado. Nunca lo había visto así, con los ojos tan llenos de pánico, con las manos temblorosas, con la piel más pálida que nunca. Yo intenté hablar, intenté encontrar alguna excusa, alguna manera de arreglarlo. Pero no había nada que pudiera decir. Todo estaba claro, todo estaba perdido. Nicolás no reaccionó con violencia, no nos golpeó ni hizo una escena. Lo que hizo fue peor. Nos miró con una decepción tan profunda que sentí que me había atravesado el alma. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue. Supe en ese momento que lo había perdido para siempre. Y Martín también lo supo. Desde ese día, todo se derrumbó. José nunca volvió a ser el mismo después de eso. Su familia lo repudió, su madre, que siempre lo había visto como su hijo ejemplar, no pudo siquiera mirarlo a los ojos. Sus amigos lo alejaron, lo vieron como un traidor. Perdió todo el respeto que alguna vez tuvo, intentó hablar con Nicolás, intentó explicarle, pero él no quiso escuchar. Lo apartó de su vida sin dudarlo, y para Martín, eso fue el golpe más duro. Se convirtió en un hombre roto, se alejó de todos, dejó su trabajo, dejó su vida entera a desmoronarse. Y yo lo miré desde lejos, sabiendo que yo había sido la culpable de su caída. Pero si Martín cayó, yo lo hice aún más fuerte. Nicolás me echó de su vida sin darme la oportunidad de explicarme. Mi familia me dio la espalda. Mis amigos dejaron de responder mis mensajes, me convertí en la mujer que destruyó su propio matrimonio por un capricho. El divorcio fue doloroso, no quería perderlo, pero ya era tarde. Intenté seguir adelante, pero el peso de mis acciones me perseguía a donde fuera. Cada vez que veía a alguien conocido, notaba las miradas de desprecio, los susurros a mis espaldas. Al final, terminé sola. Sola con mi culpa, sola con mis recuerdos, sola con la certeza de que nunca podría reparar el daño que hice. Martín nunca se recuperó del todo. Supe que comenzó a ir al psicólogo, ya que había entrado en una depresión horrible. Y yo quedé atrapada en el arrepentimiento, sabiendo que todo fue culpa mía, el karma había llegado y había cobrado su precio.